Actividad número 4, responsabilidad del revisor fiscal, presentado por Luz Mayber Rodríguez Caicedo. Tenemos la tabla de contenido y damos inicio con las responsabilidades del revisor fiscal. Entonces, esto es referente al cumplir con las actividades impuestas por el ordenamiento jurídico y de común acuerdo. Se clasifican en responsabilidad objetiva, que es se basan en el producto y verifican el resultado sin hacer referencia al proceso que se haya efectuado. También tenemos la responsabilidad subjetiva, que es referente pues al resultado presentado de forma negligente o con omisión de acciones. Estas dos responsabilidades contienen fuentes como son violación de derechos, incumplimiento de obligaciones, el abuso de derechos y generación de datos. Esto da lugar a 5 clases de responsabilidades, como son la responsabilidad civil contemplada en el Código de Comercio artículo 211, que establece que el revisor fiscal responderá por los perjuicios que cause a la sociedad. Esto por negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Estas pueden ser contractuales o extracontractuales y debe ser demandada ante jueces civiles. La responsabilidad administrativa está contemplada en el Código de Comercio artículo 214, conforme pues a guardar completa reserva de los hechos que tengan conocimiento en el ejercicio de su cargo. Asimismo, el artículo 216 es referente al incumplimiento de las funciones. Todo esto tiene como fin velar pues por el cumplimiento de las normas legales vigentes. Tenemos la responsabilidad disciplinaria contemplada en la Ley 43 de 1990, Código de Ética Profesional, del artículo 35 al artículo 40. Esta se fundamenta en el artículo 35, conforme pues a otorgar fe pública basado en la conciencia moral, aptitud profesional e independencia mental. Artículo 36, basado en métodos de análisis y evaluación. Artículo 37, referente a aplicación de los principios de ética profesional. Y artículo 38, 39 y 40, que se fundamenta en la verdad objetiva, la remuneración del revisor fiscal y los principios que rigen la conducta profesional. Todo esto encaminado a proteger la profesión. Tenemos la responsabilidad social, que está relacionada con la acción de actuar, por lo cual pues debe ser ejercida por una persona profesional con todas las capacidades y debe desarrollar pues todos los temas contemplados dentro de la revisoría fiscal. La responsabilidad penal está contemplada por la Ley 222 de 1995 en su artículo 42, ausencia de los estados financieros. Esto es conforme a los prejuicios que cause a la sociedad por la no preparación de los estados financieros. Asimismo, el artículo 43, responsabilidad penal, de acuerdo pues a suministrar datos a las autoridades o expedir constancias o certificaciones contrarias a la realidad de lo que esté pasando pues en la entidad. Esto también hace referencia a ordenar, tolerar o incurrir falsedades de los estados financieros o las notas financieras. Asimismo, el revisor fiscal debe rendir cuentas al finalizar de cada ejercicio. Si él se retirara dentro del mes siguiente a la fecha de retiro de su cargo, también lo debe hacer o cuando lo exija el órgano competente. Esto por lo cual él debe presentar un informe de gestión y los estados financieros pues pertinentes. En donde se va a tener en cuenta pues la aprobación de las cuentas, no exonera de responsabilidad a los administradores, contadores públicos, representante legal y revisorías fiscales. O sea, esto no exonera a ninguno de lo que suceda. Bueno, dentro de este contexto, entonces damos lugar a las sanciones que pueden ser de tipo civil, que son las de prejuicios que cause a la sociedad contempladas en el artículo 211 y en la Ley 222 de 1995, artículo 42, no preparación o difusión de los estados financieros. Estas sanciones dan lugar a esto. En lo disciplinario, la Ley 43 de 1990, artículo 26, cancelación de la inscripción de un contador público, artículo 25, suspensión de la inscripción de un contador público, artículo 26, cancelación de la inscripción de un contador público, y se establece sanción por 1 año por desconocimiento de las normas éticas. En la sanción administrativa se tiene en cuenta la Ley 222 de 1995, artículo 86, que la sanción es impuesta por la Superintendencia de Sociedades y es referente a 200 salarios mínimos legales vigentes. La Ley 1955 de 2019, artículo 49, establece que las sanciones o multas con base a salarios mínimos legales vigentes se deben calcular en términos de unidad de valor tributario UVT. La sanción penal, también contemplada en la Ley 222 de 1995, artículo 43, nos habla de una prisión de 1 a 6 años. El Código Penal en el artículo 287, falsedad material en documento público, prisión de 48 a 108 meses y para un servidor público pena de 64 a 144 meses, inhabilidad para el ejercicio de la profesión de 80 a 180 meses.
Bueno, dentro de estas sanciones también está el incumplimiento de obligaciones fiscales contempladas en el Estatuto Tributario en el artículo 658.1, sanción a administradores y representantes legales por una multa del 20% de la sanción impuesta al contribuyente, que no se debe exceder de 4.100 VTs. Artículo 659, sanción por violar normas que rigen la profesión. Esto da lugar a sanciones, multas, suspensión o cancelación de las mismas contempladas en el Código de Ética, Ley 43 de 1990. Artículo 659. Sanciones a sociedades de contadores públicos, multa de 590 VTs. Y en el artículo 660, la facultad de firmar, también dentro de esto también se da que la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificación, pruebas con destino a la administración tributaria. O sea, si esto sucediera, esto da lugar, si se hace por un año, por primera vez, un año, por segunda vez 2 años y por tercera vez definitivamente, cuando se violan las reglas que ya están contempladas. Bueno, tenemos derechos, facultades, obligaciones y prohibiciones del revisor fiscal. Entonces, dentro de los derechos, en el artículo 213 del Código de Comercio, está el derecho de intervención del revisor fiscal en la Asamblea de Derechos de Inspección. Esto hace referencia a intervenir en la deliberación de la Asamblea o de la Junta de Socios, inspeccionar los libros de contabilidad, libros de acta, correspondencia y comprobantes. Dentro de esto también está la Ley 43 de 1990, el secreto profesional, en donde él tiene derecho a la reserva profesional, también la reserva con las evidencias de trabajo y debe tener derecho a garantizar pues las medidas que le permitan respetar fielmente los principios de independencia y confidencialidad. En el Código de Comercio, él tiene derecho a la reserva del revisor fiscal en actos o hechos que tenga conocimiento pues dentro del trabajo que él realice. Tenemos las facultades, que son examinar bienes, derechos y obligaciones, además de utilizar los procedimientos que consideren necesarios, solicitar información interna y externa que le permita cumplir con sus funciones, así como adquirir respuestas a sus solicitudes, apoyarse en evidencias de terceros con el fin de estructurar la opinión, disponer de recursos e infraestructura que le permita desarrollar sus funciones, ser enterado de sucesos, proyectos o decisiones que puedan afectar el funcionamiento de la organización y tener conocimiento de observaciones en su desempeño, ser informado por escrito de los vencimientos para presentar información tributaria. También tenemos obligaciones, como son cerciorarse del cumplimiento de las normas por parte de la entidad, informar irregularidades en el funcionamiento de la entidad, colaborar con las entidades gubernamentales de acuerdo a información solicitada, velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad, inspeccionar a menudo los bienes de la sociedad con el fin de conservarlos, impartir instrucciones que permitan establecer un control permanente, autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen, información o informe correspondiente, convocar a la asamblea o junta de socios reuniones extraordinarias y cumplir con las demás facultades que le señala la ley. Dentro de esto también hay unas obligaciones, como son instruir a la administración sobre aspectos inherentes al control y vigilancia de los recursos, evaluar la gestión administrativa y conductas de los administradores, eh, con destino a la asamblea del máximo órgano de autoridad competente, aplicar normas de auditoría generalmente aceptadas y emitir opinión sobre razonabilidad de los estados financieros. Bueno, vamos a hablar de las prohibiciones. Entonces, no estar asociado de la compañía o subordinada donde va a prestar el servicio, ningún vínculo de matrimonio o parentesco de cuarto grado de consanguinidad, que se desempeñen en la misma compañía o subordinada donde se está postulando. Si ha sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar cargos en la sociedad por un tiempo determinado cuando pues él ya no trabaje más en esa entidad. Con relación al decreto 2270 de 2019, este aplica para las entidades del grupo 1 que aplican las NIF completas, grupo 2 que apliquen NIF para pymes, que posean más de 30.000 salarios mínimos legales vigentes en activos y 200 trabajadores. Hace referencia a la NIA 250, consideraciones de las disposiciones legales, en donde pues él debe informar a la autoridad competente sobre el incumplimiento de indicios de las disposiciones legales y reglamentarias. NIA 805, consideración de las disposiciones legales y reglamentarias, donde el auditor debe emitir opinión o informe sobre un solo estado financiero y debe aplicar la NIA 700 y la NIA 800.
NIA 810, encargos para informar sobre estados financieros. El auditor únicamente aceptará un encargo para informar sobre estados financieros resumidos. Debe considerar si existen incongruencias en los estados financieros y el auditor no debe fechar estados financieros resumidos con anterioridad, solo hasta después de obtener la evidencia suficiente y adecuada. NIA 720, responsabilidad del auditor con respecto a otra información. Debe considerar si hay incongruencia en la otra información, que puede ser financiera o no financiera. El informe debe concluir una sección titulada Otra información. El auditor debe planificar la auditoría con escepticismo profesional. NIA 800, consideraciones especiales. Auditoría de estados financieros preparados de conformidad con marco de información con fines específicos. El auditor determina si la aplicación de la NIA requiere consideraciones especiales basado en las circunstancias del encargo. El auditor debe obtener conocimiento de la selección de la aplicación de las políticas contables y para la emisión del informe del auditor debe aplicar los requerimientos de la NIA 700. Y tenemos la NIA 3000, que esta se basa en que el profesional debe obtener evidencia suficiente y adecuada con el fin de generar confianza a los usuarios a quien dirige el informe. Y quien asume la responsabilidad debe asumir el término de socio de encargo, aplicar el juicio profesional y el escepticismo profesional. Subsection: Confidentiality and professional accountant shall comply with the principle of confidentiality. An accountant shall be careful not to spread inadvertent information. The Code Section 110 maintain confidentiality of information. The first or employing organization, client or employing organization, no disclose confidential information acquired as a result of professional and business relationship outside the first or employing organization. Not use or disclose any confidential information either acquired or received as a result of a professional or business relationship after that relationship has ended. Take reasonable steps to ensure that the personnel under control respect the duty of the matter confidential. Confidentiality facilitates the flow of information from the public accountant, client, or employing organization. According to required by law, disclosure is permitted by law and is authorized by the client or the employing organization. There is a professional duty or right to disclose. The code said 110 has to comply with technical and professional standards, including 8 requirements. According, interesting may be affected if the client or employee organization consents to the disclosure of information by the professional accountant, factor affecting the decision to disclose. Unsubstantiated fact, incomplete information, unsubstantiated conclusion. A professional accountant shall continue to comply with the principle of confidentiality, even after the end of the relationship between the accountant and client or employing organization. Tenemos las conclusiones. Se concluye la importancia de cumplir con los ordenamientos establecidos en la Ley 43 de 1990, toda vez que esta reglamenta la profesión del contador público y establece las competencias profesionales para el desarrollo de su actividad. Finalmente, es fundamental la aplicación de los principios y la ética profesional, toda vez que esto permite desarrollar un trabajo transparente, idóneo, dando alcance a la solicitud del peticionario a su vez cumpliendo con la normativa establecida. Es fundamental conocer e identificar las implicaciones legales relacionadas con multas, sanciones, suspensión o cancelación de la inspección del contador público relacionada con omisiones, falsedad en documento, corrupción emanadas del ejercicio de la profesión contable. Dentro del análisis desarrollado es evidente que cada actividad realizada en la profesión contable, como son la elaboración de los papeles de trabajo, dar fe pública, emitir dictámenes, certificaciones y asesoramientos, debe cumplir con los principios establecidos, normas legales vigentes, así como las normas de auditoría. Bueno,
tenemos todas las conclusiones, las referencias bibliográficas que fueron pues el apoyo para realizar la actividad. Muchas gracias.